La iglesia primitiva tenía dos clases de reuniones muy sencillas. Todos los días, ¿dónde, hermanos? En el templo. Era una reunión muy clave en el templo, aunque no era de ellos. Ellos se reunían en el atrio exterior, en el patio, puesto que era de los sacerdotes de aquel templo. Y luego en las casas. Y esta reunión que la forma el cuerpo de Cristo, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde entran en función los dones, dice el Salmo 133, que ahí envía Jehová. Ahí cuando nos reunimos, cuando estamos adorando, cuando estamos exaltando, Jehová envía bendición y manda vida eterna. Alguien lo ha rescatado el Señor, alguien le ha hablado al Señor a través de la palabra, en un servicio, en la iglesia, en el templo, adorando al Señor. Dale gloria a Dios esta noche. Cuán bueno y cuán delicioso. O sea que no es cualquier cosa aparte de bueno. ¿Alguien está contento aquí porque estamos deleitándonos? El mundo se deleita en placeres, el mundo se deleita en los vicios, pero la iglesia se deleita en adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No hay nada más deleitoso, no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Y si usted cree esta palabra, diga gloria a Dios. Y esta forma de reunirnos es muy antigua. Empezó desde que empezó la raza humana. El hombre empezó a buscar al Señor. El Señor dijo en Mateo 18:20 que donde están dos o donde hay tres congregados, ahí ya está el Señor en medio de ellos. Es decir, puede empezar pequeña la reunión. Para finales de 2002 empezamos 7 de esta iglesia en una casa, en la López Mateo, Colonia López Mateo, calle Lucio Blanco, todavía me acuerdo. 7 hermanos en una sala, en una sillita, en una cochera, en un garage. Pero no importa si empiezan 2, si empiezan 3, si empiezan 7, ahí envía el Señor bendiciones, vida eterna. Y cuando no entendemos qué es la iglesia, entonces podemos pensar que es el edificio, que son las paredes, y no nos integramos al cuerpo a adorar a Dios. Pero cuando amamos el cuerpo de Cristo, cuando entiendo que para amar a Jesús necesito amar a su iglesia, para servir a Jesús necesito servir a su iglesia, algo cambia en nuestra mentalidad. Queremos estar con la iglesia. ¿Alguien ama la iglesia de Cristo? Con todo y sus defectos, con toda y su humanidad. Denle un aplauso a la gloria de Dios. La iglesia todavía no es perfecta, la iglesia todavía no está en el cielo, pero tiene un esposo que se llama Jesucristo. Alguien dele gloria a Dios. Y la segunda reunión que quiero enfocarme un poquito más, que el Señor ordenó, fue las casas. Yo entendí más un poquito pensando qué estaba pensando Dios al establecer esta visión del templo y las casas. Ahora que vino la pandemia, me admiré que pastores que de alguna manera nunca habían entrado al trabajo de las casas me decían: pastor, hoy alcanzo a entender la sabiduría de Dios al establecer el programa en las casas. El obispo me invitó a Roma, yo estuve con Roma, fui llevado por el obispo a predicar ahí en Roma. Y admiré porque fuimos a las catatumbas allá abajo. Los hermanos se tenían que esconder, no en una casa para alabar a Dios, no en la sala de la casa. Se tenían que meter a veces hasta 30 kilómetros abajo de la tierra. Yo entré por un túnel así chiquito y dije: no se irá a caer el techo, pues era pura tierra. Íbamos por un pasillo y otro pasillo y otro pasillo, y decían: aquí, estas son gavetas, aquí enterraron 500, aquí enterraron 1000, aquí había 500,000 cristianos. Cuando los mataban, los iban y los descolgaban en las noches y los traían y los sepultaban. Aquí le hacían el culto fúnebre, y en esos túneles de repente se hacía como algo amplio, como un templecito, y había un grupito ahí y otro grupito allá. Pero la iglesia no se detuvo, porque Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Alguien diga amén. Nadie puede detener la obra de Dios.
hermanos, se han levantado imperios, se han levantado enemigos de la iglesia, se ha levantado gente que cree que puede detener la visión de Jesucristo, pero se van a topar con alguien. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los obispos, la iglesia no es de una institución, la iglesia es del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El novio de la iglesia no es el pastor Elías, el novio de la iglesia se llama Jesucristo. Alguien diga amén aquí en esta noche. Y si alguien ama a la iglesia, es Cristo. Nosotros nada más cuidamos la novia del novio, porque no somos el novio de la novia. Y hay que entender eso, porque a veces decimos mi grupo, mi iglesia. No, no es tuya. Tú y yo trabajamos para el dueño de esta viña. Alguien dele un aplauso a la gloria del Señor. Alguien dele un aplauso al Rey de Reyes. Así que los grupos, diga conmigo, son esenciales. Es decir, esta reunión sencilla, este grupo, el Señor lo instituyó para preservar la fe en tiempos de persecución, en tiempos de crisis. Estaba leyendo que China, que ha arreciado contra la iglesia en estas últimas décadas, ha crecido más el evangelio. Los cristianos han adaptado sótanos abajo de su casa. Empezaron a hacer cuevas. Se están adaptando. Iglesias le llaman iglesias subterráneas. En los túneles, grupitos de 10, otros 10, otros 10. Pero cuando los suman, son millones adorando al Rey de Reyes. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien diga, yo le creo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso no podemos, líderes, pastores, hacer un lado el proyecto de Dios. Porque la estrategia de Jesús no es proyecto del pastor Elías, de los obispos, este es el proyecto de Jesús en el libro de los Hechos. Es decir, que el Señor instituyó que todos los días, este texto que repetimos tanto, todos los días la iglesia, si no estaba en el templo, estaba en una casa. Es decir, que la iglesia en esa etapa difícil, en esa situación, el pueblo se cuidaba. Ahora que estuvimos en pandemia, esa iglesia teníamos 250 casas alabando al Señor. Viene la pandemia y claro, también hay temor. No somos inmunes al temor y algunos cristianos dijeron, pastor, yo me voy a reservar. Pero dejamos 180 casas de pie todavía sin cerrarse, 180. Y a los 180 los reté, le dije, si te vas a quedar a hacer 2 reuniones, no una. Vas a hacer la célula entre semana y el domingo vas a hacer la celebración en tu casa para alabar con tu familia, con tus amigos, con los hermanos al Rey de Reyes. Alguien alabe la gloria del Señor. Y yo les voy a predicar. Y todos los domingos se reunían las casas, ponían la pantalla, ponían los celulares, y yo estuve predicando toda la pandemia. Y yo le dije, yo voy a estar en el templo, no me voy a salir. Y no hice ningún sermón de mi casa, me rehusé predicar de mi casa, me fui al templo, me mantuve predicando en el altar del Señor. A veces habíamos 10, a veces 20, a veces lloraba antes de entrar y ver todo solo y pareciera ser que nadie me oía, pero después veía la red y decían, gloria a Dios, y aquí estamos, pastor, y estamos conectados, y yo tengo 10, y aquí estamos 8, y aquí estamos 7, y aquí estamos, y habíamos cientos y cientos y miles alabando y glorificando al Rey de Reyes. Y alguien alabe la gloria de Dios. El problema no lo tiene el Señor. Él dio la solución para todas las etapas de la iglesia. El Señor no estaba pensando cuando todo estaba abierto. El Señor estaba pensando en las persecuciones, estaba pensando en las pandemias, estaba pensando en las guerras, estaba pensando, porque Él es Dios, obviamente. Y Él dijo, congréguense en el templo, pero alabado sea el nombre del Señor, pero congréguense en las casas, para que si son esparcidos y vayan con tu familia, con tu vecino, con el que sea, de todos modos vas a abrir la boca y vas a alabar al Rey de Reyes y al Señor. Alguien diga amén aquí en esta noche. Ahí en ese pequeño grupo, ahí también mando bendición. Dice Lucas 1:10 del 1 al 2 que el Señor designó de 2 en 2 delante de él en toda ciudad donde había de ir.
Les dijo: la mies es mucho, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que le envíe obreros a la mies. ¿Cuánto se ocupa, pastor, para abrir una célula, una casa? Y yo siempre digo 2 nada más. No se ocupan más. El Señor no mandó más de 2. Porque a veces dice: me dieron una célula muy chiquita, somos 4. Le digo: ya te dimos el doble que el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor, ¿cuántos mandaba? De 2 en 2, con el líder y el Timoteo. Y si no hay ni anfitrión, tocando puertas. Mira, mi padre me llevaba ahí en el pueblo donde vivió. Me dijo: mire, hijo, cómo se abre una casa para dar un estudio. Él daba estudios, no entendía todavía todo el programa de célula, pero tocábamos una puerta. Si no nos recibían, tocábamos 2. Si no nos recibían, tocábamos 3. Y como a la 20, 30 ya teníamos una casa abierta. Me dijo: así se abren las casas. No se abren sentado, no se abre esperando que alguien te esté llamando. Tú vas y tocas, tú llevas la palabra, y la palabra tiene poder de Dios para salvación. Alguien diga amén aquí en esta noche. Hay alguien que le cree aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia que lleva el nombre de Jesús. Yo me admiro mucho que la iglesia defiende el nombre, pero no defiende la visión de Jesús. Es más, pareciera ser que las iglesias del nombre son más cerradas a la visión de Jesús. Esa sorpresa me ha llevado. A veces las iglesias que no tienen el nombre tienen revelación en cómo trabajar. Pero gracias a Dios que ahora el Señor a las iglesias del nombre las has estado despertando, las está provocando, las está levantando. Alguien dele gloria a Dios. Y yo bendigo cada hombre de Dios que se levanta con pasión, con vigor, a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero tenemos que entender esto, lo esencial, lo básico. Pueblito aquí que se llama Escamilla, donde está el aeropuerto. Me dijo el hermano: los de Escamilla no pueden venir hasta acá a las células. Bueno, hágale una célula allá. Cerrada la pandemia, en marzo empezamos una célula Escamilla. Se abrieron como 4 en ese pueblito. En lo que va de marzo a diciembre cerramos con 40 bautismos sin que venían a la iglesia. En el mismo pueblito la palabra los... Alguien diga, ¿alguien cree que esta palabra tiene poder? ¿Alguien cree que este mensaje sigue salvando vidas? ¿Alguien cree que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía? No es el mensajero el que tiene el poder, es la palabra la que lleva el poder. No importa que sea un hermano humilde, no importa que sea una hermanita sencilla, abra la boca que Dios lo va a usar en el nombre de Jesucristo. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. ¿Sabe cómo el Señor cuidó a Israel 400 años en esclavitud? ¿Cómo lo preservó? En Deuteronomio capítulo 6 el Señor le había mandado que esta enseñanza se las iba a hablar a sus hijos estando en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Vas a aprender lo básico: congregarte en la casa. Mi padre tenía un altar familiar todos los domingos. Nos levantaba y como creía en la multiplicación éramos 8. Así que nos daba 3 minutitos a cada uno, un texto y a explicarlo, un texto y a explicarlo. Y era nuestro altar. Después él nos ministraba y nos oraba y nos enseñó a amar la reunión de casa. Yo hasta el día de hoy tengo célula en mi casa. Me da gusto, aquí tengo una visita, Yolanda Ibarra, que es conductora acá, póngase de pie. Ella es una visita de nuestra casa, démosle un aplauso, que se vino al taller de liderazgo, pero ella está yendo a nuestro hogar. Y me sabe que llegue la gente a la casa. Me gusta ver la gente llegar. ¿Hay riesgos? Claro que hay. ¿Puede entrar alguien con virus? Claro. Hay riesgos en el café, hay riesgos en el Walmart, hay riesgos donde sea. Pero si algo vale la pena es servir a Cristo. Alguien dele gloria a Dios. Alguien diga: yo le creo al Señor. Hablarás de ellas estando en tu casa. Así que el pueblo sobrevivió en el desierto por más de 400 años gracias a la estrategia que les preservó la fe. ¿Sabe? Las iglesias celulares, yo estoy asombrado, no se apagaron.
ni Cuernavaca, ni San Diego, ni Tacuichamona, ni Florida, ni Merced, ni ninguna iglesia que se mantuvo en casa se apagó. Están avivadas, están predicando, están llenas del Espíritu. Alguien alabe la gloria de Dios. El Espíritu Santo hizo sanidades, hizo milagros, no hubo ni mortandades. Alguien diga: yo le creo a Dios aquí en esta noche. En medio de la aflicción, en medio de la pandemia, el Señor premió la fe de la gente. Las funciones de un grupo de amistad es muy importante. Hay cuidado mutuo. El Señor le dijo a Moisés: ellos van a arreglar asuntos pequeños ahí, se van a cuidar, se van a ministrar, se van a pastorear. Moisés, así los vas a preservar. Si esto haces, te podrás sostener, pero no solo tú, también este pueblo va a caminar en paz por ese desierto. Y Moisés tomó la visión, porque el grupo hace esa función: anima, levanta, da fuerzas. Las iglesias tradicionales han acuñado que el pastor es el único que puede dar estudios, el único que atiende los asuntos del pueblo, el único que debe inmiscuirse en esta tarea. Pero el modelo de la Biblia no dice eso. La Biblia dice: pon 1 sobre 10 y que ellos se ayuden mutuamente. Hay más de 500 mandamientos en este libro sagrado que no tienen que ver con el pastor. Ámense, cuídense, ayúdense, visítense, oren los unos por los otros. Tiene que ver con la iglesia, con los hermanos. Y cuando la iglesia pone a hacer lo que Dios quiere, el Señor no tiene problemas para bendecirla. Si alguien le cree a Dios, diga gloria a Dios aquí en el nombre de Jesucristo. Además, el grupo es un poderoso evangelismo, porque el discipulado más poderoso a veces no es la letra. El discipulado más poderoso es lo que la gente te ve hacer. ¿Quieres que tu hijo sea un hombre de oración? Que te mire orar en las mañanas. ¿Quieres que tu hijo lea la Biblia? Que te mire leer la Biblia. ¿Quieres que tu hijo no diga malas palabras? Que te escuche alabar al Señor. Bendito sea el nombre. ¿Quieres? Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es poderoso. Y en la célula pasa esto. La gente llega y empieza a preguntar: ¿y por qué cantan? ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué se visten así? ¿Y por qué son tan pacientes? ¿Y por qué tanto amor? Y la gente empieza a discipularse, empieza a crecer. Es un poderoso modelo de evangelismo la casa. El Señor no se puede equivocar. En Lucas 9, el Señor los reunió a los 12, les dio poder, les dio autoridad, los envió a sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y los envió a predicar enfermos. Y ahí van. Y luego les dijo el Señor: y en la casa que lleguen y no los reciban, sacúdanse los pies. Más tolerable será para Sodoma y Gomorra que para el que los echó fuera de esa casa, porque no los echaron a ustedes, me echaron. Si le cierran la célula, hermano, váyase a la que sigue. Y si le cierran la que sigue, váyase a la que sigue. Pero este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Alguien alabe la gloria de Dios, para testimonio a todas las naciones. Y la iglesia tiene que hacer la tarea que se nos encomendó. Yo no sé cómo algunos se atrevieron a cerrar los grupos. Si a nivel mundial la reunión quedó mínima de 10 personas, no hubo país que la bajara a 5. Yo visité todos los países viendo qué reglamento le había puesto. Algunos quedaron en 50 personas las reuniones, otros en 20, otros la mínima quedó en 10. Y yo dije: exacta el modelo del Señor. Lo mínimo permitido, lo máximo permitido, ya lo tenía contemplado el Señor. Alguien dele un gloria a Dios, alguien diga amén. Yo les dije: hermanos, multipliquen la célula, váyanse 5 bautizados y lleven 5 visitas y caben los 10 bien ahí en el nombre del Señor. Entonces, cuando la reunión pública se vuelve prohibida, el Señor ya proveyó las casas. Bendito sea el Señor. Ya lo tiene en este sagrado libro. Si una pandemia nos cae, no nos podemos cuidar, el Señor dice: vete a lo básico, pero preserva la fe de la iglesia. Y debemos valorar, cuidar a la iglesia. Que hay riesgos, yo lo sé. Yo mismo tenía lucha contra mí mismo.
temores. Y a veces me iba a predicar con miedo, y a veces iba a orar por enfermos con miedo. No, a veces había el temor, la carne así es. Pero estaba determinado, porque en marzo yo le oré al Señor y le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Cierro la iglesia y cierro los grupos? Y el Señor me dijo: no cierres los grupos, preserva la fe de la iglesia. Y me propuse preservar la fe de la iglesia, y gracias a eso todavía está de pie esta iglesia. Alguien dele gloria a Dios, alguien bendiga el nombre de Jesucristo. Cumplimos con todos los reglamentos, pero no cerramos el grupo de 10. Dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, yo estaba en una colonia que era difícil, porque dije: ¿cómo voy a invitar a esta gente? Ya dicen los mexicanos: pues si hay puro fifi aquí, ¿cómo le hago? Bendito sea el Señor. Y fuimos un día, yo y mi esposa, y tocamos toda una cuadra. Y le dijimos: vecinos, tenemos carne asada el martes en la casa, en la pandemia. Y los vecinos dijeron: hay pandemia, pero si saca la carne asada para el patio, vamos. Y si nos saca la cochera al aire libre. Y nos echamos la carne asada al aire libre, bendito sea el Señor. Ya que estábamos ahí, saqué la Biblia y empecé a hablarles. Y yo recuerdo que estaba ahí el gerente de Vidanta, Grupo Vidanta, de Vidafel aquí. En nuestra sala, él es su esposa. Y no habían oído estas cosas y se quedaron así como diciendo: nos dijeron carne asada y estos son aleluya. Pero la esposa, el Señor la empezó a tocar, empezó a tratar con ella. El otro martes ahí estaba, él se resistía y ahí estaba. Y ahora fui a Guadalajara y me llamó Israel: ven pastor, queremos orarte, seguimos en el Facebook, estamos conectados, estamos sirviendo a Cristo, vamos a crecer. Y yo dije: gloria a Dios, la palabra del Señor tiene poder, la palabra no vuelve vacía. Alguien diga amén aquí en el nombre de Jesucristo. Pero hermanos, en medio de los tiempos difíciles, el Señor le gusta glorificarse. Dios siempre ha mostrado su misericordia al querer reconciliar al pecador. Esta tarea se la asignó a la iglesia. Los ángeles no pueden venir a evangelizar, los arcángeles tampoco pueden predicar, los serafines no lo pueden hacer, los querubines tampoco, los 24 ancianos no pueden bajar. Pero la iglesia tiene la boca de Cristo, tiene las manos de Cristo, tiene los pies. Alguien alabe la gloria de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y si la iglesia se para, detiene la iglesia de Cristo. Iglesia, no te detengas. Con todo y miedo vamos para adelante, con todo y temor dale. En el nombre de Jesucristo Dios va a premiar tu fe. Sigue predicando, sigue hablando la palabra por WhatsApp, por Zoom, por Facebook, por donde quieras, pero dale.